Regionales 2017, nuestra etiqueta Regionales por GB. Y bueno, le damos la bienvenida a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo está, Vladimir? Bueno, ¿cómo has visto el proceso del día de Felipe. hoy? Encantado. ¿Cómo está la cosa? El proceso, bueno, todavía estamos en él. Así es. Bueno, lo que has visto Es otra hasta cosa. ahora. Todavía estamos en él y creo que no se puede decir exactamente cuál es el resultado. Yo le comentaba a Manuel Felipe aquí mientras estábamos hablando que lo más importante es poder identificar que más allá de cuál sea el resultado, que sobre eso hay todo tipo de especulaciones, es que vamos a tener un nuevo mapa político a partir del día de mañana. En este momento, si tú precisas cuál era el cuadro de los gobernadores, te vas a conseguir con que era un cuadro donde había 3 gobernadores de la oposición y 20 gobernadores del oficialismo. Bueno, ese cuadro cambió. ¿En qué dimensión va a cambiar? Lo sabremos dentro de un rato cuando el organismo electoral informe finalmente cuáles son los resultados que tiene y que pueda comunicar. Creo que ustedes, tanto como yo, tenemos todas las versiones que han circulado. En unas el gobierno dice que ganó 16, en otras los sectores democráticos dicen que ganaron 16, en otras dicen que ganaron 8, que ganaron no sé cuántas, que se ganó Miranda, que se perdió Miranda. Es decir, todas esas son versiones en este momento circulando que creo que para eso valdría la pena esperar. Creo que está claro que el resultado que se produce es un resultado plural, porque por primera vez... Esa es la conclusión de todas esas versiones, ¿no? Sí, porque por primera vez... Hay que esperar igual, ¿no? Hay que esperar, pero claro, por primera vez, por cierto, desde que Chávez ganó la presidencia en el año 98, que se hicieron elecciones de gobernadores, primera vez que en materia de gobernadores va a haber un resultado plural como ese que vamos a tener, más allá de cuál sea. Yo no sé si la oposición ganó 10, 15, 12, 14, o si el gobierno ganó 10, 15, 12 o 14. Eso lo sabremos dentro de un rato, pero lo que está claro es que nunca será el mismo resultado que había hasta hoy, lo cual, si lo logramos entender cabalmente, podremos comprender que ese nuevo cuadro puede permitir avanzar en una serie de precisiones que hasta ahora ha sido imposible. Creo que el hecho de contar con gobernadores, de contar con una nueva manera de entender las alianzas en el campo democrático y de entender también que el tipo de relaciones que tiene que ver con el gobierno tienen que estar conducidas a tratar de ver cómo finalmente se construye un diálogo de forma transparente y con la participación de todo el país, en el entendido de que, bueno, más allá del proceso electoral, el tema de cómo resolver nuestros problemas sigue siendo el tema principal. Y es evidente que allí los venezolanos tenemos que apuntar en la búsqueda de soluciones pacíficas, en la búsqueda de soluciones que eviten que el costo humano que hemos estado pagando durante todo este proceso político se siga incrementando. Fíjate, pero ¿qué garantías hay de que, por ejemplo, en un eventual triunfo del gobierno en las elecciones, el gobierno quiera realmente una negociación política, o en un eventual triunfo de la oposición quiera una negociación política? Yo creo que garantías, en términos de decirlo, no hay ninguna. Creo que el ejemplo que tenemos hasta ahora de lo que ha significado el proceso de diálogo habla de manipulaciones de lado y lado. El gobierno ha intentado dialogar fundamentalmente tratando de generar división en el campo opositor. Y para ganar tiempo. Y para ganar tiempo. Y por otro lado, el campo opositor lo que ha entendido es que quiere dialogar exclusivamente para tratar de imponer un esquema que simplemente no es posible realizarlo. Está claro que si nosotros queremos asumir que eso se dé, no puede ser por la vía de que haya garantías, sino que tiene que ser simplemente por la vía de asumir realidades. Por ejemplo, yo creo que esa composición plural de ese cuerpo de gobernadores es muy importante porque ellos como tal se pueden constituir en una referencia que hasta ahora no ha operado. Y esos gobernadores electos pueden pasar a ser unos interlocutores verdaderamente válidos, plurales, representativos de lo que la sociedad venezolana pudiera querer en este momento desde el punto de vista de cuáles son los temas del diálogo y cómo dialogar. Y eso es un hecho que nace como consecuencia de la elección de hoy, insisto, independientemente de cuáles sean los números finales que tengamos allí, porque hay varios números. Hay unos números que tienen que ver con el número de gobernadores. Hay otro número que son los votos. ¿Cuál es el total de votos? ¿Cuáles son los partidos o las tendencias políticas globales que salgan favorecidas en la
sumatoria La final. abstención es otro de todo. factor. La abstención como cómo tal es leerla, otro ¿no? factor. Pero en todo caso esos factores refrescan de alguna manera este cuadro de polarización tan severa, ¿no? Que ha tenido desenlace de violencia. No, sin duda. Yo creo que en medio de una elección tan terrible como esta, pues recordemos que es un proceso electoral que ha sido hecho bajo unas circunstancias verdaderamente diabólicas, desde el punto de Únicas vista en la política. inéditas en términos de Inéditas. nuestros procesos electorales, porque nunca habíamos tenido un proceso en donde yo llego y suspendo en diciembre, porque no puedo, porque está en proceso un proceso revocatorio, y después digo que no puedo hacerlo porque no me da tiempo hacerlo conjuntamente con aquel. Y después llego y decido fijar una fecha, y viene un organismo que es la constituyente y fija, no, va a ser octubre, y entonces sí me permite convocar constituyente, hacer las elecciones en octubre, y en medio de todo ese contexto, bueno, violentar todas las normativas que tenían que ver con el proceso de sustituciones de candidatos, todo este proceso final de cambios de centros de votación, que no es que no se pueda hacer, lo que tú no puedes hacer es cambiar centro de votación 24 horas antes, 48 horas sin antes. participarlo. Eso es lo que no puede ser. Tiempo. O participándolo cuando simplemente no haya tiempo, que la gente se entere y llegando al sitio, mira, no votas aquí, sino que tienes que ir a votar a 10 cuadras de este centro, entonces tienes que ver cómo llegas. Es evidente que eso no es ninguna garantía democrática y es evidente que allí quienes tienen la responsabilidad de tomar esas decisiones no se están comportando de forma democrática ni cumpliendo con el papel que les Felipe, corresponde. más allá de lo que resulta el porcentaje final de abstención, estamos en presencia del nacimiento de un bloque distinto a gobierno en la MUD que se pueda consolidar como opción política realmente en Venezuela, o eso es una quimera. Bueno, es un planteamiento que ha hecho Felipe, ¿no? Por eso se lo pregunto. Lo hemos hecho en términos de que Así el es. país necesita una forma de tratar de romper la polarización. El MAS lo dijo hace bastante tiempo, dijo la polarización es el peor mal que sufre en este momento la política venezolana, porque la polarización simplemente le sirve a quien en ese momento saca provecho de ella. El resto del país no tiene ningún tipo de beneficio de lo que significa la polarización. Es evidente que la polarización en su oportunidad se beneficia un lado o se beneficia el otro, dependiendo de cuál sea la circunstancia. El país nunca gana, el país siempre pierde en esa confrontación. Es necesario no constituir otro polo. Nosotros no hemos dicho exactamente que se trate de armar otro polo, hemos dicho que lo que hay que hacer es que la polarización se rompa y que el país tenga la oportunidad de poder tener un cuadro de referencia en las cuales se pueda comprender, primero respetarnos todos, asumir que todos somos venezolanos, asumir que en Venezuela van a seguir existiendo chavistas, adecos, copellanos, masistas, de Primera Justicia, de Voluntad Popular, venezolanos que no militan en ninguna parte, y que ese cuadro plural somos los venezolanos, y que como tal tenemos que asumirnos y respetarnos. Entonces lo que está planteado, yo diría, más que empeñarnos en construir un tercer bloque, que pase entonces en vez de tener un esquema bipolar, tengamos un esquema tripolar. Entonces, digamos, eso tampoco nos va a resolver el problema. Lo que está planteado es ver cómo los venezolanos asumimos la tarea de convocarnos efectivamente para resolver los problemas. Porque está claro que el gobierno no tiene ni estrategia, ni tiene ideas, ni tiene planes, y solo no podrá hacerlo. Y tampoco los sectores que nos oponemos al gobierno solos podremos hacerlo. La solución de esta catástrofe que Venezuela está viviendo, que puede ser calificada quizás como la peor de su historia, solamente es posible si nosotros logramos establecer condiciones en las cuales los venezolanos vayamos paulatinamente encontrándonos y consiguiendo caminos para la solución de los problemas, garantizando que no va a haber persecuciones, que no va a haber exclusiones, que no va a haber situaciones como las que tenemos hoy, donde hay venezolanos que tienen que irse de Venezuela, donde hay venezolanos perseguidos, sino que podamos establecer las garantías democráticas que garanticen que el país sea otro. Por eso el problema no creo que sea tanto formar eso, porque, por ejemplo, referido al tema de la abstención, esta es una elección totalmente anómala. Esta no es una elección ordinaria en donde estás eligiendo gobernadores. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué tiene que haber un 40, un 45% de venezolanos que está padeciendo igual que todos nosotros las terribles dificultades que están presentes y que sin embargo no se sientan convocados? Porque la responsabilidad aquí no solamente es de los políticos, la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela es de todos los ciudadanos venezolanos. Esta es una elección
que más allá del porcentaje de participación, si fue superior o no a lo que estadísticamente son las elecciones de gobernadores, esta elección debió haber garantizado una participación de por lo menos el 90% de los venezolanos, para que claramente se pudiera indicar cuál era la orientación que el país quería darle, porque no estamos eligiendo gobernadores de manera tradicional, estamos simplemente en un proceso donde esto que pasó hoy puede servir para contribuir a construir situaciones distintas, pero no para hacer simplemente una elección. Aquí hay que decirle a quienes decidieron abstenerse, bueno, que nos deben una explicación de por qué, a pesar de todo lo que se hizo, a pesar de todo lo que se dijo en relación a lo que significaba votar, y además lo que hemos dicho reiteradamente, cuando tú te abstienes, tú te conviertes automáticamente en el principal aliado de quien consideras tu enemigo y tu adversario, porque era evidente que había que participar, era evidente que había que votar. Ahora, ¿por qué ese 40% de los venezolanos deciden no participar? Porque no les gustaban los candidatos, porque no les gustaban los partidos, por la razón que sea. Ninguna de esas razones es suficiente para explicar el que hoy el país tome una decisión política y haya un 40% que no participe. Pero no te olvides también las características de esta elección, ¿no? No estamos en una elección dilemática, no estamos en una elección presidencial, no estamos en un plebiscito ni en un referéndum. Estamos en una elección que tiene sus particularidades. Si bien está matizada por la polarización política, las elecciones de gobernadores parten de otras, tienen otras expectativas, los liderazgos regionales, el prestigio que tengan los dirigentes, la visión que tengan de los problemas. No te olvides que en definitiva es elección que está circunscrita a un espacio territorial distinto a la elección nacional. Esos son los argumentos tradicionales en un proceso electoral democrático como los que en Venezuela en algún momento se vivieron. Sí, fue la experiencia venezolana. En las circunstancias de hoy, ese tipo de argumentación, que puede ser cierta, se corresponde con situaciones donde la democracia es plena, donde las competencias son de esa manera que tú has descrito, donde el proceso se da de esa manera. Pero en este proceso, donde lo que estaba en juego claramente era determinar cuál es la mayoría que en el país existe, cuál es la orientación que había que darle al país, no tiene ninguna explicación que 40% de los venezolanos decidan que eso no les importa. En medio de un proceso pero montado... Yo creo que más de 40. Bueno, puede ser 40. La información que hay en el CNE es que es como el 60% de participación, lo cual es más elevado que el normal de este tipo de elecciones. Exacto. Pero que sin embargo... Pero sí hay que destacarlo también. Claro, hay que destacarlo, pero que sin embargo, en las condiciones en que esto estaba planteado, había que colocarse por encima de todo eso, porque este cuadro que vamos a tener hoy, seguramente cuando venga la elección de alcaldes y concejales, va a ser parecido. Cuando venga la elección presidencial, va a ser parecido. Donde el problema principal no es si a mí me gusta fulano o me gusta mengano o aquel no me cuadra. No, el problema principal es que tenemos que colocarnos frente a la necesidad de construir una solución para el país. Y la solución, por ahí empezamos la entrevista, tiene que ver con el resultado. El resultado ya tiene una cosa positiva, independientemente de cuál sea el número final, que es que el mapa político va a ser diferente. Y ese mapa político, siendo diferente, va a tener efectos hacia el futuro. Basta saber si permitirá tener una pista de aterrizaje segura para las elecciones presidenciales del 2018. Basta saber eso y basta también saber qué va a ocurrir con, por ejemplo, esa amenaza reiterada que utilizaron en los últimos 2 días en el esquema de tratar de estimular la abstención, cuando se dijo, el que vote está respaldando la constituyente. Simplemente es una manera de tú amenazar y de tú tratar de vulnerar un sentimiento que existe en relación a esa constituyente. Y después decían, bueno, gobernador que no se juramente ante la constituyente, entonces va a ser suspendido. Y lo han reiterado. Lo han reiterado. Ahora, imaginémonos en una situación como esa que tiene que ver con todo este mapa político futuro. Suponte tú que los números sean 15-8 a favor de la oposición. ¿Va el gobierno a pedirle a 15 gobernadores que si no van a la constituyente los va a suspender? Pero además eso ¿Y parece... si es al revés? Bueno, y si es al revés también. Estarían y si es al revés también. En capacidad de esos 6 o 8 gobernadores que tenga la oposición en hacer algo distinto. Esos 6 o 8 gobernadores son, si fuese el caso, una cifra diferente. Si tú me preguntas a mí qué haría yo frente a una situación de ese tipo, yo la vería en toda su complejidad. La constituyente es un hecho político.
independientemente de que a una parte del país no le guste. Igual que la Asamblea Nacional es un hecho político. Igual que la necesidad de elegir un nuevo organismo electoral es un hecho político. E igual que convocar elecciones, las de abril y las de octubre, es un hecho político. Si tú agarras esos 5 hechos políticos, las instituciones políticas, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, los gobernadores, agarras la necesidad de hacer elecciones en las fechas que tienen que hacerse, la de alcaldes y concejales y la presidencial, y agarras el hecho de la elección del organismo electoral para constituirlo de otra forma, como se ha dicho en las conversaciones que supuestamente se han hecho en República Dominicana, tú agarras ese paquete político y ahí tienes una solución al problema venezolano. Ahora, si tú lo agarras cada uno por separado y dices, no, lo que pasa es que no voy a elegir un CNE si no me acepta lo cual cosa, o no voy a ir a tal parte si no me acepta lo cual cosa, entonces por supuesto no habrá solución. Yo creo que si algo deben hacer de este proceso hoy es que los distintos sectores nos empeñemos en buscar una solución global. Aquí hay comentarios en las redes, mira. Por ejemplo, bueno, mira.